La decadencia argentina se da por muchos factores. Uno de los más importantes, o el más importante, es su historia. Y es un factor que, a decir verdad, se omite mucho, se olvida y se distorsiona. Se distorsiona a tal punto que no se acerca a los hechos, pero ni por un pelo. ¿Y qué estamos hablando? No estamos hablando de la historia hace 200 años, hace 100 años. Estamos hablando de historia que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos y algunos de los que estén escuchando también. Estoy hablando de historias de 60, 50 y 40 años. ¿Por qué estoy hablando de estas décadas? De 1960, 70, 80, 90. Porque estas décadas son a corto plazo las décadas cuyos hechos impulsaron las ideologías que hoy en día tiene Argentina en la situación en la que está. Impulsaron las ideologías cuyos actores ideológicos al día de hoy se esconden ocultando sus crímenes, ocultando sus falacias y ocultando muchos de sus acciones y se esconden tras máscaras populares. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de periodistas, fiscales, jueces y políticos que en su historia fueron criminales y al día de hoy se esconden una máscara de tolerancia, bondad y de derechos humanos. Cuando muchos de estos, sí, a eso me estoy refiriendo, fueron montoneros, fueron guerrilleros y muchos otros apoyaron el gobierno dictatorial del 76. ¿Y cómo es que estas personas logran ocultarse en la sociedad? ¿Cómo es que nadie, pero casi nadie, los reconoce? ¿Cómo es que nadie los manda al frente? ¿Y cómo es que nadie, pero nadie sale a reclamar su derecho de ciudadano, de que se le está mintiendo en la cara? Es muy fácil porque el ciudadano argentino no conoce su historia y al no conocer su historia no tiene poder alguno tampoco. Porque la historia argentina no logró aprender de sus fracasos y de sus éxitos, sino que decidió esconderlos para beneficiar a la ideología que esté presente el día de hoy. El peronismo, un peronismo de izquierda. ¿Y de qué estoy hablando con esto? ¿Qué pasó en los 60? ¿Qué pasó en los 70? ¿Qué pasó en los 80? ¿Y qué pasó en los 90? ¿Y por qué al día de hoy se miente? ¿Y cómo se miente? Es de lo que voy a hablar hoy. ¿Qué pasó en los 60? ¿Qué pasó en los 70? Vamos a hablar muy bien, estamos hablando de los antecedentes de la dictadura y la creación de los actores que están gobernando el día de hoy, del peronismo, el primer peronismo, el peronismo de Perón, las guerras casi civiles argentinas entre las guerrillas y los estados, los gobiernos de facto, como fueron el de Lanús, el de Onganía o el de Livingston contra las guerrillas, y luego cuando volvió Cámpora, que también las guerrillas siguieron atacando. Estas guerrillas de las que estamos hablando, guerrillas comunistas, como fue LER, como fue Montoneros, como fue FAL, fueron guerrillas que no eran guerrillas en contra de las dictaduras, eran guerrillas en contra de la democracia también, y que no iban a parar de matar inocentes hasta que la Argentina sea un país comunista dictatorial, como ellos querían. Estas guerrillas continuaron contra Cámpora, contra Perón. Hay una carta del mismo Santucho, ex líder del ERP, al presidente Cámpora, que decía: señor Cámpora, no lo atacamos a usted, atacamos todo lo que usted gobierna, pero no lo atacamos a usted, bastante hipócrita. Y luego con Perón, cuando Perón vuelve y decide atacar estas guerrillas, se arma la guerra civil argentina como tal la conocemos. 21.400 atentados se dieron entre 1969 y 1979. Más de 17.000 muertos que se esconden al día de hoy. 21.400 atentados, los cuales la mayoría víctimas fueron pobres inocentes, fueron niños también. Estamos hablando de delincuentes fatales que al día de hoy se esconden o se muestran algunos pocos, pero como pobrecitos, como reprimidos del Estado. Estas personas son la escoria social. Las guerrillas argentinas eran muy fuertes. El ERP era de las más fuertes de Latinoamérica. Ellos construían sus propias armas, podían construir ametralladoras. El mismo líder del ERP, Arnold Kremer, se pudo reunir con Fidel Castro y el mismo Fidel Castro le dijo que tenían mejor armamento que cuando ellos hicieron la revolución cubana. El ERP tenía un apoyo tremendo y formaron una junta de guerrillas de toda Latinoamérica en la cual se aliaron. De ahí surgió el Plan Cóndor, por ejemplo. Si se unen todas las guerrillas comunistas, ¿cómo no va a haber una contraparte? Si se unen todas las fuerzas paramilitares, ¿cómo no se van a reunir todas las fuerzas paraestatales para hacerle contra? Bien, así surgió el Plan Cóndor. El Plan Cóndor no surgió tampoco porque Estados Unidos quería poder y quería todo eso, sino porque era un gran problema estas guerrillas, eran muy fuertes, podían haber volteado un gobierno y peor aún, podrían haber esparcido el comunismo en Latinoamérica y hacer que la Unión Soviética nos domine. ¿Y por qué esto nadie lo conoce? ¿Por qué nadie lo ve? ¿Por qué
nadie habla de esto? Es muy simple, porque se esparcieron mitos. El mito se esparce, más allá de lo que haya pasado con el gobierno dictatorial, no los estoy defendiendo, pero el mito se esparce por estos señores que antes fueron montoneros del ERP y que luego se disfrazaron de peronistas post dictadura, en la época alfonsina de Menem. ¿Por qué se disfrazaron de peronistas? Porque decidieron que la sociedad no quería que sepa sus crímenes. Entonces se pusieron esas máscaras de peronistas. Algunos hasta lideraron derechos humanos, otros estaban en la ANSES y otros fueron el poder ejecutivo y judicial. Muchos de ellos al día de hoy están en la justicia, cosa que es ridículo, porque son las personas más injustas y poco honestas que hay. Y cómo estos incompetentes, desalmados, y quisiera decir una palabra con H, hijos de su madre, logran al día de hoy esconderse. ¿Cómo es que nadie recuerda su historia? Y es muy simple, porque no se enseña esa historia. Los que vivieron esa historia se quedaron calladitos o no la conocen al completo. Los pocos que la conocen es porque la estudiaron bien o porque fueron víctimas de esta, porque fueron heridos, porque quedaron heridos, porque perdieron familiares, porque perdieron hijos, porque perdieron padres a causa de estas cosas, estas atrocidades. Porque ibas caminando, subiste a tu papá al colectivo y de golpe explotó una bomba. Y muchos de esos hijos de su madre que las plantaron y que mataron montones de personas están al día de hoy en el gobierno. Son partes del Estado y se esconden a través de este olvido, porque a nadie se le enseña la historia argentina. ¿Y por qué no se le enseña la historia argentina? Porque hay que mantener los intereses del peronismo de izquierda. ¿Y cómo? Que nos enseña. Se enseña pero a su manera, o directamente nos enseña a través de adoctrinamiento que se dan en colegios. La forma de hacerle saber la historia a las siguientes generaciones a través de la educación. Y si la educación está totalmente corrupta, no vamos a conocer nada. He tomado 237 testimonios por parte de los colegios para ver qué aprendían los chicos de distintas ideas, de distintos lugares, de distintas provincias. Tenemos provincias como Chubut, Entre Ríos, Formosa, Capital Federal, provincia de Buenos Aires y hasta tengo uno de Mendoza, de los cuales 192 vi casos de adoctrinamiento y los 45 restantes ni siquiera tocaron el tema de la historia argentina. Un olvido total. Y los otros 192 se un adoctrinamiento fatal. 89 chicos en geografía veían adoctrinamiento de la historia argentina. Ni siquiera tenían la materia de historia argentina. Otros 48 sí tenían historia argentina, pero se adoctrinaban fuertemente. Y los 57 restantes eran en música y en plástica. Profesores que militaban por el FOL. Profesores que eran de la unidad peronista. Profesores que eran del Frente Más. Y hay muchos aspectos. Los peronistas, por ejemplo, de izquierda, enseñan a los chicos que los montoneros eran buenísimos. Como lo escuchan. Citado tal cual. Buenísimos. Que se le decía a los chicos que los montoneros eran en realidad los que luchaban por la libertad del pueblo. Y era totalmente contrario. Querían esclavizarlo bajo su comunismo. Que eran a favor de la democracia, era totalmente contrario, pelearon más de democracia que esto. Hablan de que Perón fue buenísimo también, que era bueno cuando en la época de Perón hubo 1000 abatidos en total, 500 abatidos y 600 desaparecidos, 73-74, y cuando las políticas de Perón antisubversivas fueron las que se siguieron en la dictadura militar del 76, porque si seguimos el tema ideológico político de la dictadura fue el mismo nacionalismo peronista para el secuestro y asesinato de personas. Estos chicos no conocen la historia argentina, no la van a conocer porque se les está pintando algo totalmente erróneo. Se les está contando algo que nunca existió o no, directamente no se les está contando. Y esto beneficia muy bien a la política. Sin adoctrinamiento no tenés esos chicos que te apoyen o que directamente no te hagan la contra. Y estamos hablando no de un adoctrinamiento que hoy, 2020, estamos hablando del 2000 en adelante o antes incluso. Que les mienten en la cara, que les dicen que hay que proteger los derechos humanos. Miren al día de hoy lo que está pasando con los presos por esto. Eso sí, los presos tienen más derechos que nosotros, porque ellos derechos humanos los quieren un montón, pero nosotros ya no podemos salir tranquilos a la calle. La nena que violó el tipo este que ahora está en la casa al lado y el tipo está atrás de la otra pared, ¿te parece bien? Bueno, muchos chicos eso lo apoyan o ni siquiera ponen en duda cuando el gobierno hace algo porque son afines al gobierno debido a este adoctrinamiento. Se podría hablar de horas por esto, pero esto es un resumen. Les agradezco mucho a todos los que escucharon y la verdad es que es un nuevo punto de vista para aquellos que no lo conocían. Muchas gracias.